¿Sabía usted que el cuerpo tiene su propio mecanismo de defensa de las sustancias que eventualmente pueden producir cáncer en nuestro organismo? Bueno, hoy vamos a abordar este tema precisamente de la mano del doctor Roberto Alvarado, él es médico y máster homeópata. Y justamente vamos a hacerlo desde la perspectiva de las mujeres, de cómo podemos prevenir cáncer ginecológicos. Pero primero, doctor, muy buenos días, Muy buenos bienvenido días, a su muchas casa. gracias. Gracias. Doctor, ante la aparición de un cáncer ginecológico en nosotras, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa del cuerpo que actúan en ese momento? Bueno, en primer lugar hay que determinar que el cáncer, como muchas de las enfermedades crónicas, se deben a algún conflicto emocional, algún trastorno emocional, lo que se llama un bioshock. O sea, una ocurrencia, algo que ocurre de manera abrupta, de manera en que no se espera, en que además de eso se vive en silencio, o sea, la persona no lo comunica. Y esa es una de las prevenciones justamente. Cuando una persona tiene un sufrimiento, a veces se lo calla o simplemente dice, por ejemplo, mi hijo se fue del país o mi hijo murió, pero no expresa la emoción. Siento una gran tristeza, la siento en el corazón, siento un dolor en mi pecho, siento que las manos me tiemblan. O sea, hablar de las sensaciones corporales y también de las emociones, expresar esas emociones, que es la primera etapa que hacemos incluso en la terapia. Entonces, una manera de prevenir es hable con las personas que tiene confianza de lo que siente emocionalmente y lo que siente en el cuerpo. Si lo hacemos de esa manera, la enfermedad crónica, en este caso el cáncer, no se va a manifestar. O sea, se puede vivir una emoción fuerte, sí, se puede expresar, y si se mantiene hábitos de vida que son protectores, como son los alimentos, como son las vitaminas, los minerales, aminoácidos que uno consume, si es el descanso adecuado. O sea que son una serie de factores, no es cualquier persona que hace un cáncer. O sea, eso es lo primero. Pero somos tantas. Sí, son tantas porque cada vez hay más conflictos emocionales que se guardan, pero también hay tanta contaminación en la alimentación. Tenemos todos los alimentos chatarra que lo que van a hacer es llevar químicos, llevan colorantes, saborizantes, preservantes. ¿Cómo ayudamos? Si vamos desgranando esto, ¿verdad? ¿Cómo ayudamos a este cuerpo a defenderse de estas células cancerígenas que quieren atacarnos? Y en la conversación de hoy, ¿verdad? En nuestro sistema reproductor, por ejemplo, en todo lo que se refiere a nuestra parte genital femenina. Sí, bueno, por ejemplo, digamos, si la persona tiene hábitos de vida adecuados, duerme 8 horas o más, 1, 2, si tiene una alimentación adecuada. Pero si la alimentación es adecuada, pero tiene un trastorno digestivo, los alimentos no van a ser incorporados en el cuerpo. O sea, van a necesitar de que haya un sistema digestivo sin gastritis, sin colitis, porque si no, de nada sirve comer bien si se tiene el problema de que no se digieren los alimentos. En tercer lugar, puede ocurrir de que el alimento esté en la sangre, pero algunos trastornos que pueden haber en la persona, cicatrices, problemas en los dientes o trastornos de estrés, hacen que las células estén cerradas. Y para que se abran esas células, se necesita que eso esté en armonía. O en sueros intravenosos que ponemos, hay una sustancia que abre los poros de la membrana celular para que entre. Pero lo más importante de todo es la salud mental. Es cómo la persona percibe un evento. No es lo mismo una persona que dice, estoy feliz porque mi hijo se fue a estudiar a otro lado y me hace falta, pero estoy bien. A la persona que siente que es como si hubiera perdido al hijo, que es como si se lo hubieran arrancado de su vientre. Es ahí donde puede ser un cáncer de ovario, por ejemplo, o puede ser un cáncer de seno izquierdo. Porque el seno izquierdo, el hombro y el ovario izquierdo, en una persona que es diestra, que escribe con la derecha, por ejemplo, van a ser cuando hay una relación entre la madre y los hijos. O también cuando la persona, por ejemplo, considera a su pareja como un hijo. Que a veces la mujer dice, yo tengo 3 hijos, Sí, mis los 2 hijos y el y mi marido, esposo, sí. sí. Entonces, si ella se identifica así, ella dice que es que el esposo lo identifica, no, ella es la que se identifica así. Si tiene una pérdida del marido, puede ser un cáncer de seno izquierdo.
Pero si tiene una pérdida del marido como pareja, puede ser un cáncer del seno derecho. Pero depende de cuánto sufrimiento le produce esa pérdida. Cuántas veces en las parejas se han separado y no produce ninguna enfermedad. Puede haber un poco de tristeza, puede haber un poco de gastritis, pero no va a haber ese impacto como en algunas personas lo hay. Ahora, doctor, cuando hablamos del tema herencia, ¿verdad? Porque donde hablamos de la genética y de la herencia que podemos tener en este tipo de cánceres, entonces, ¿cómo podemos hacer la separación entre ese control de emociones si la herencia está puesta en nuestro organismo? Ese es un mito. Es un mito que tiene el cuerpo médico. Las últimas investigaciones determinan que la herencia puede influir en un 8%, nada más. Tan bajo. Tan bajo, sí. Pero además, lo que tenemos es que desde la psicobiodescodificación, lo que se puede heredar es la información de los traumas emocionales vividos por la familia en los antepasados. Puede ser una abuela, por ejemplo. Hay incluso elementos de una paciente que, por ejemplo, hace un cáncer de seno y ella dice, es que mi mamá tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, y haciendo la investigación con ella, lo que se determina es que ella tenía duda de ser la hija legítima de ellos. Porque en el clan familiar se presenta de que hay muchos hijos fuera de matrimonio. Y aunque ella es mujer, y sabemos que la mujer siempre es hija de su madre mujer, o sea, a menos que sea adoptada, por supuesto, ella tenía una duda de si ella realmente formaba parte de ese clan. Entonces, una manera inconsciente, eso es muy importante, inconsciente, de decir, yo pertenezco a este clan porque tengo este sello. ¿El sello cuál es? El sello del cáncer de seno. Entonces puede haber un problema de identificación. Pero también hay otro problema. Si en la familia hay una costumbre de que cuando se tiene una pérdida, por ejemplo, se pierde un hijo, cuando se van los hijos del hogar, la mujer sufre demasiado, esa mujer va a ser cáncer. Entonces, la descendencia puede llegar a sufrir como la mamá o como la abuela, porque hay una identificación, hay una fidelidad a ese clan. Todo eso es inconsciente. Es hasta que uno hace el trabajo con la persona en que se puede determinar que realmente hay una influencia transgeneracional. Por eso siempre en un cáncer, siempre hay que buscar qué es lo que pasó en lo transgeneracional. Ahora, ¿qué podríamos corregir? ¿Qué estamos haciendo mal nosotras las mujeres para que ese cáncer nos aborde de esa forma, verdad? Yo no diría que están haciendo mal, porque no hablamos de que la persona no hace intencionalmente, no se hace mal intencionalmente. Es inconsciente. Es inconsciente, este proceso. sí. Tiene que ver con las creencias. Como decía, una creencia puede ser que cuando se pierde un marido, se acabó la vida para la persona. Porque entonces la persona está identificada con el rol de esposa y pierde su identidad como persona. Vea que estamos hablando identidad e identificación. O sea, si la persona pierde su identidad, yo soy una persona, no soy una esposa, o sea, soy una esposa circunstancialmente, digamos, se dice la persona, pero si la persona se identifica con ese rol, como ocurre mucho con la identificación con ser madre, y por eso cuando ocurre lo del síndrome del nido vacío, entonces hay unas mujeres que pierden el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque ellas se han identificado tanto con ser madre que no encuentran algo para ser ellas. Entonces hay que trabajar las creencias. Y no es culpa de ellas que tengan esa creencia. Es un asunto de la cultura, sí, claro, de la sociedad. Cambia, por ejemplo, si vamos a Europa, la mujer sabe que a los 18 años los hijos se van del otra perspectiva, del nido. Otra manera de verlo, claro, y vivirlo. Exactamente, entonces no van a sufrir la pérdida porque se fue el hijo o la hija, como se vive en algunas mujeres de América Latina, por ejemplo. Ahora, si pudiéramos cambiar cosas que estén más a nuestra mano, porque digamos, culturalmente podemos empezar a trabajar a cambiarlo y podemos empezar a cambiarlo en nuestros hogares, pero cosas que podamos de inmediato hacer una diferencia. Por ejemplo, en la alimentación, doctor. ¿Cómo protegernos de este cáncer?
Nosotras Ok. las mujeres y en general a toda nuestra familia, ¿verdad? Sí, bueno, esa es una excelente pregunta porque justamente muchas de las enfermedades actuales, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, los trastornos del colesterol, de los triglicéridos, muchos de estos problemas se deben a la alimentación, porque la gente se está alimentando mal. La gente cree que comiendo hamburguesas, comiendo productos como embutidos, es algo normal, porque lo han visto desde la infancia. No es culpa de ellas. Ujú. Por eso es que en estas tipos de entrevistas es muy valioso para la persona porque van a aprender algunas cosas que tal vez el médico tal vez no se los dice porque está muy apresurado. Entonces, hay algunos alimentos que son básicos. Por ejemplo, aquí traje algunas muestras de algunas semillas, almendras, nueces, moringa, chía, eh, semillas de alpiste. Todo esto son nutrientes. Acordemos que son semillas. Sí. ¿De dónde nace un árbol, una planta? De una semilla. Entonces, tenemos que las semillas van a tener gran cantidad de nutrientes, aminoácidos, por ejemplo, que son moléculas que se transforman en proteínas, en vitaminas, que van a proteger al cuerpo, además de tener minerales que son fundamentales para la función normal de la célula. En fin, van a tener carbohidratos también, buenos carbohidratos, o sea, van a tener energía también, pero energía buena. Entonces, por eso que cuando la persona no se alimenta bien, tenemos que recurrir a los sueros intravenosos. Ojalá nunca tengamos que recurrir a los sueros intravenosos, porque lo ideal es que comamos bien. Pero una persona ya con un cáncer, o una persona que está con posibilidad de tener un cáncer, o que está con una diabetes, una hipertensión, una fibromialgia, una artritis, esa persona requiere de mayores y mejores nutrientes. Entonces ahí es ahí donde la alimentación es lo adecuado, el aceite de coco, el agua de pipa, todos estos alimentos, los cereales integrales, porque la gente come arroz blanco, come avena refinada, come azúcar refinada. El azúcar es absolutamente prohibido, porque el azúcar alimenta la célula cancerosa. Los lácteos, desafortunadamente, están en algunas personas. Quiero decir que esto depende de la sensibilidad de la persona también. En algunas personas los lácteos van a ser colaterales de la probable producción de cáncer de seno o cáncer de próstata. Entonces también los lácteos, porque recordemos que la proteína de la leche de vaca es muy distinta que la proteína de la leche materna. Por eso decimos, yo le digo a las mamás de niños pequeños cuando les hablo de esto, comparen su hijo con un ternero y vean la diferencia que hay entre un hijo y un ternero. Así es la diferencia entre la proteína, la caseína, que es la proteína de la leche, y la proteína de la leche materna. Entonces hay un mito también sobre la leche. En la realidad, los pueblos americanos, hace 500 años para atrás, los incas, los mayas, los aztecas, no se crearon con productos lácteos. No existían las vacas fueron traídas por los españoles hace 500 años. Doctor, ese tema es verdaderamente interesante. Hay que entrarle aún más profundamente. Hoy es un día convulso por las noticias. Vamos a hacer una pausa aquí, doctor. Cayó una avioneta en los alrededores de Romoser. ¿Y le parece si continuamos y hacemos una segunda parte de todo esto? Claro que sí. Doctor, un placer siempre tenerlo en casa y vamos a seguir trabajando en cómo nosotras las mujeres, en este caso, podemos evitar y si no atacar de manera más frontal el cáncer en nuestra vida.